Estos son los sensores de temperatura que incorpora la unidad evaporadora de un aire acondicionado convencional. Para ser un poco más preciso, son unos termistores NTC, por sus siglas en inglés, termistor con coeficiente de temperatura negativo. Este sensor se utiliza para medir la temperatura del refrigerante que va pasando por el evaporador y se coloca en la tubería del evaporador. Al medir la temperatura del refrigerante, este dispositivo recopila información de la temperatura del aire que se esté enfriando, mientras que este otro sensor se utiliza para medir la temperatura ambiente, es decir, la temperatura del aire que circula por el evaporador y se coloca sobre el serpentín del evaporador. Cuando se enciende el mini split, lo primero que el equipo activa es esta turbina. Lo que la turbina hace es aspirar el aire caliente de la habitación y pasarlo a través del serpentín del evaporador, que es donde se encuentra este sensor de temperatura. Esta es la forma en la que este sensor monitorea la temperatura ambiente. Y la pregunta es, ¿cómo funciona este tipo de sensor? Un termistor es un resistor variable. Su resistencia varía con cambios en la temperatura. Al ser un termistor con coeficiente de temperatura negativo, quiere decir que si aumenta la temperatura, disminuye su resistencia. Este es un termistor de 20 kΩ y este es un termistor de 15 kΩ. La temperatura del refrigerante en el evaporador siempre debe ser más baja que la temperatura ambiente, ya que de esa manera el refrigerante puede absorber el calor de la habitación. Por ello, este sensor tiene un valor resistivo más grande, ya que necesita un rango de medición más amplio. Ahora vamos a hacer una práctica para verificar su funcionamiento. Para la práctica, utilizar cualquiera de los dos sensores da lo mismo. Yo voy a utilizar este porque tiene un rango más amplio, solo por eso. Para esto voy a utilizar el multímetro y lo voy a poner en el rango de los 20 kΩ. El objetivo de esta práctica es observar cómo varía el valor resistivo del sensor al someterlo a distintas temperaturas. Ahorita le voy a aplicar únicamente el calor de mi mano. Se puede observar cómo va disminuyendo su resistencia a medida que el sensor se va calentando. Ahora le voy a acercar un poco de hielo. Se observa cómo su resistencia empieza a aumentar nuevamente. Es importante recalcar que para este tipo de prácticas no se puede someter al sensor a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, porque si excede el rango de resistencia que el sensor tiene, simplemente se va a dañar. Por eso solo utilicé el calor de mi mano y solo acerqué el hielo. Con esta práctica se pudo observar la variación de resistencia de un termistor NTC que está funcionando como sensor de temperatura. Un microcontrolador se encarga de recopilar los cambios de resistencia que el sensor arroja y los traduce en valores numéricos de temperatura, y esa es la forma en la que el sistema de control del mini split toma lectura de la temperatura. Espero que esta práctica haya sido clara y entendible. Si quieres conocer más sobre este y otros temas de electrónica, no olvides estar pendiente de mi contenido. Saluditos.